Muy buenas noches. Agradecemos su amable presencia en este servicio, un servicio sanador de la ciencia cristiana desde Tercera Iglesia en la ciudad de Nueva York. Iniciaremos este servicio cantando el himno número 70. Leeré el primer verso. A todos Dios da luz, escucha la oración, siempre al llamado respondió. Él os dio su verdad. Número 70. Leeré primero de la Biblia y después pasajes correlativos de Ciencia y Salud con la llave de las Escrituras por Mary Baker Eddy. La lectura de esta semana se inspiró en Dios nos provee de todo bien. Crónicas. Trasladaron el arca de Dios y la colocaron dentro de la carpa especial que David le había preparado. Le presentaron a Dios ofrendas quemadas y ofrendas de paz. Cuando terminó de ofrecer sus sacrificios, David bendijo al pueblo en el nombre del Señor. Después repartió a cada hombre y mujer en todo Israel una hogaza de pan, un pastel de dátiles y un pastel de pasas de uva. David designó a los siguientes levitas para dirigir al pueblo en oración ante el arca del Señor, para invocar sus bendiciones, para dar gracias y para alabar al Señor Dios de Israel. El líder de este grupo tocaba los címbalos, el segundo era Zacarías, seguido por Jehiel, Seherimot, Jehiel y Matatías. Ellos tocaban las arpas y las liras. Los sacerdotes Benaía y Hazaías tocaban la trompeta continuamente ante el arca del pacto de Dios. Ese día, David le dio a Asaí y a sus compañeros levitas esta canción de agradecimiento al Señor. Den gracias al Señor y proclamen su grandeza, que todo el mundo sepa lo que Él ha hecho. Canten a Él, sí, cántenle alabanzas. Cuéntenle a todo el mundo acerca de sus obras maravillosas. Anduvieron de nación en nación, de un reino a otro. Sin embargo, Él no permitió que nadie los oprimiera. A favor de ellos les advirtió a los reyes: no toquen a mi pueblo elegido, ni hagan daño a mis profetas. Que toda la tierra cante al Señor. Cada día anuncien las buenas noticias de que Él salva. Grande es el Señor, Él es más digno de alabanza. A Él hay que temer por sobre todos los dioses.
Los dioses de las otras naciones no son más que ídolos, pero el Señor hizo los cielos. Honor y majestad los rodean, fuerza y gozo llenan su morada. Oh naciones del mundo, reconozcan al Señor. Reconozcan que el Señor es fuerte y glorioso. Denle al Señor la gloria que merece Él. Lleven ofrendas y entren en su presencia. Adoren al Señor en todo su santo esplendor. Que los cielos se alegren y la tierra se goce. Digan a todas las naciones, el Señor reinará. Que el mar y todo lo que contiene exclamen sus alabanzas. Que los campos y sus cultivos estallen de alegría. Que los árboles del bosque canten de alegría delante del Señor, porque viene a juzgar la tierra. Den gracias al Señor, porque Él es bueno. Su fiel amor perdura para siempre. Salmos. Te exaltaré, Señor, porque me rescataste. No permitiste que mis enemigos triunfaran sobre mí. Oh Señor mi Dios, clamé a ti por ayuda y me devolviste la salud. Me levantaste de la tumba, oh Señor, me libraste de caer en la fosa de la muerte. Canten al Señor ustedes los justos, alaben su santo nombre, pues su ira dura solo un instante, pero su favor perdura toda una vida. El llanto podrá durar toda la noche, pero en la mañana llega la alegría. Cuando yo tenía prosperidad, decía, ahora no, nada puede detenerme. Tu favor, oh Señor, me hizo tan firme como una montaña. Después te apartaste de mí y quedé destrozado. A ti clamé, oh Señor. Te supliqué al Señor que tuviera misericordia, diciéndole, ¿qué ganarías si me muero, si me hundo en la tumba? ¿Acaso podrá mi polvo alabarte? ¿Podrá hablar de tu fidelidad? Escúchame, Señor, y ten misericordia de mí. Ayúdame, oh Señor. Tú cambiaste mi duelo en alegre danza. Me quitaste la ropa de luto y me vestiste de alegría, para que yo te cante alabanzas y no me quede callado. Oh Señor mi Dios, por siempre te daré gracias. Juan. Después Jesús cruzó al otro lado del mar de Galilea, conocido también como el mar de Tiberias. Una gran multitud siempre lo seguía a todas partes, porque veía las señales milagrosas que hacía cuando sanaba a los enfermos. Entonces Jesús subió a una colina y se sentó allí, rodeado de sus discípulos. Enseguida Jesús vio que una gran multitud venía a su encuentro. Dirigiéndose a Felipe, le preguntó, ¿dónde podemos comprar pan para alimentar a toda esta gente? Lo estaba poniendo a prueba porque Jesús ya sabía lo que iba a hacer. Felipe contestó, aunque trabajáramos meses enteros, no tendríamos el dinero suficiente para alimentar a toda esta gente. Entonces habló Andrés, el hermano de Simón Pedro. Aquí hay un muchachito que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. ¿Pero de qué sirven ante esta enorme multitud? Jesús dijo, díganles a todos que se sienten. Así que todos se sentaron sobre la hierba en las laderas. Luego Jesús tomó los panes, dio gracias a Dios y los distribuyó entre la gente. Después hizo lo mismo con los pescados, y todos comieron cuanto quisieron. Una vez que quedaron satisfechos, Jesús les dijo a sus discípulos, ahora junten lo que sobró para que no se desperdicie nada. Entonces ellos juntaron las sobras y llenaron 12 canastos con los restos que la multitud había dejado, después de comer de los 5 panes de cebada. La gente, al ver la señal milagrosa de Jesús había hecho, exclamó, no hay duda de que es el profeta que esperábamos. Cuando Jesús vio que estaban dispuestos a hacerlo rey a la fuerza, se escabulló hacia las colinas él solo.
Al atardecer, los discípulos de Jesús bajaron a la orilla del lago para esperarlo. Pero al ver que caía la noche y que Jesús aún no había vuelto, subieron a la barca y comenzaron a cruzar el lago rumbo a Capernaum. Poco después se levantó un viento fuerte entre ellos y el mar se agitó mucho. Habían remado unos 5 o 6 kilómetros cuando de pronto vieron a Jesús caminando sobre el agua en dirección a la barca. Estaban aterrados, pero él exclamó: «No tengan miedo, yo estoy aquí». Entonces los recibieron con entusiasmo en la barca y enseguida llegaron a su destino. Al día siguiente, la multitud que se había quedado en la otra orilla del lago se dio cuenta de que los discípulos habían tomado la única barca, que Jesús no había ido con ellos. Varias barcas de Tiberias arribaron cerca del lugar donde el Señor había bendecido el pan y la gente había comido. Cuando la multitud vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, subieron a las barcas y cruzaron el lago hasta Capernaum para ir en busca de Jesús. Lo encontraron al otro lado del lago y le preguntaron: «Rabí, ¿cuándo llegaste acá?» Jesús les contestó: «Les digo la verdad, ustedes quieren estar conmigo porque les di de comer, no porque hayan entendido las señales milagrosas. No se preocupen tanto por las cosas que se echan a perder, tal como la comida. Pongan su energía en buscar la vida eterna que puede darles el Hijo del Hombre, pues Dios Padre me ha dado su sello de aprobación». «Nosotros también queremos realizar las obras de Dios», contestaron ellos. «¿Qué debemos hacer?» Jesús les dijo: «La única obra que Dios quiere que hagan es que crean en quien Él ha enviado». «Si quieres que creamos en ti», les respondieron, «muéstranos una señal milagrosa. ¿Qué puedes hacer? Después de todo, nuestros antepasados comieron maná mientras andaban por el desierto. Las Escrituras dicen: Moisés les dio de comer pan del cielo». Jesús les respondió: «Les digo la verdad, no fue Moisés quien les dio el pan del cielo, fue mi Padre, y ahora Él les ofrece el verdadero pan del cielo, pues el verdadero pan de Dios es el que desciende del cielo y da vida al mundo». «Señor», le respondieron, «danos ese pan todos los días». Jesús les respondió: «Yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca volverá a tener hambre. El que cree en mí no tendrá sed jamás. Pero ustedes no han creído en mí, a pesar de que me han visto. Sin embargo, los que el Padre me ha dado vendrán a mí, y jamás los rechazaré. Pues he descendido del cielo para hacer la voluntad de Dios, quien me envió no para hacer mi propia voluntad. Y la voluntad de Dios es que yo no pierda ni a uno solo de todos los que Él me dio, sino que los resucite en el día final. Pues la voluntad de mi Padre es que todos los que vean a su Hijo, crean en Él, tengan vida eterna, y yo los resucitaré en el día final». Apocalipsis. Entonces el séptimo ángel tocó su trompeta y hubo fuertes voces que gritaban en el cielo: «Ahora el mundo ya es el reino de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por siempre y para siempre». Los 24 ancianos que estaban sentados en sus tronos delante de Dios se postraron rostro en tierra y lo adoraron diciendo: «Te damos gracias, Señor Dios, el Todopoderoso, el que es y que siempre fue, porque ahora has tomado tu gran poder y has comenzado a reinar. Las naciones se llenaron de ira, pero ahora el tiempo de tu ira ha llegado. Es tiempo de juzgar a los muertos y de recompensar a tus siervos, los profetas, y también a tu pueblo santo, y a todos los que temen tu nombre, desde el menos importante hasta el más importante. El tiempo de destruir a todos los que han causado destrucción en la tierra». Después se abrió en el cielo el templo de Dios, y el arca de su pacto
se podía ver dentro del templo. Salieron relámpagos, rugieron truenos y estruendos, y hubo un gran terremoto y una fuerte tormenta de granizo. Daniel. Entonces Nabucodonosor se enfureció tanto con Sadrach, Mesach y Abednego, que el rostro se les desfiguró a causa de la ira. Mandó calentar el horno 7 veces más de lo habitual. Entonces ordenó que algunos de los hombres más fuertes de su ejército ataran a Sadrach, Mesach y Abednego y los arrojaran al horno ardiente. Así que los ataron y los arrojaron al horno, totalmente vestidos con sus pantalones, turbantes, túnicas y demás ropas, ya que el rey en su enojo había exigido que el horno estuviera bien caliente. Las llamas mataron a los soldados mientras arrojaban dentro a los 3 hombres. De pronto Nabucodonosor, lleno de asombro, se puso de pie de un salto y exclamó a sus seguidores: ¿No eran 3 los hombres que atamos y arrojamos dentro del horno? Sí, su majestad, así es, le contestaron. Miren, gritó Nabucodonosor, yo veo a 4 hombres desatados que caminan en medio del fuego sin sufrir daño, y el 4.º hombre se parece a un dios. Entonces el rey se acercó tanto como pudo a la puerta del horno en llamas y gritó: Shadrach, Mesach, Abednego, siervos del Dios Altísimo, salgan y vengan aquí. Entonces el rey dijo: Alabado sea el Dios de Shadrach, Mesach y Abednego. Envió a su ángel para rescatar a sus siervos que confiaron en él. Desafiaron el mandato del rey y estuvieron dispuestos a morir en lugar de servir o rendir culto a otro Dios que no fuera su propio Dios. Por lo tanto, yo decreto, si alguien, cualquiera sea su raza, nación o lengua, habla en contra del Dios de Shadrach, Mesach y Abednego, será despedazado y su casa será reducida a un montón de escombros. No hay otro Dios que pueda rescatar de esta manera. Luego el rey ascendió a Shadrach, Mesach y Abednego a puestos aún más altos en la provincia de Babilonia. Y pasajes correlativos de Ciencia y Salud con llave de las Escrituras por Mary Baker Eddy. El ser divino tiene que ser reflejado por el hombre. De lo contrario, el hombre no es la imagen y semejanza del paciente, tierno y verdadero, el único, del todo amable. Mas comprender a Dios es la obra de la eternidad y exige la absoluta consagración de los pensamientos, las energías y los deseos. ¿Cuán vacías son nuestras concepciones de la deidad? Teóricamente, admitimos que Dios es bueno, omnipotente, omnipresente, infinito, y luego tratamos de dar información a esta mente infinita. Suplicamos un perdón inmerecido y una efusión generosa de beneficios. ¿Estamos realmente agradecidos por el bien ya recibido? Entonces, aprovecharemos las bendiciones que tenemos y así estaremos capacitados para recibir más. La gratitud es mucho más que una expresión verbal de agradecimiento. Las acciones expresan más gratitud que las palabras. Si no estamos agradecidos por la verdad, por la vida, la verdad y el amor, y sin embargo damos gracias a Dios por todas las bendiciones, somos insinceros e incurrimos en la censura aguda que nuestro Maestro dirige a los hipócritas. En tal caso, la única oración aceptable es poner el dedo sobre los labios y recordar nuestras bendiciones. Mientras el corazón está lejos de la verdad y el amor divinos, no podemos ocultar la ingratitud de las vidas estériles. Lo que más necesitamos es la oración del deseo ferviente de crecer en gracia.
expresada en paciencia, mansedumbre, amor y buenas obras. Guardar los mandamientos de nuestro Maestro y seguir su ejemplo es nuestra deuda justa con Él y la única evidencia digna de nuestra gratitud por todo lo que ha hecho. La adoración exteriorizada no es suficiente de por sí para expresar gratitud leal y sentida, ya que Él ha dicho, si me amáis, guardad mis mandamientos. La lucha habitual por ser siempre buenos es oración incesante. Sus motivos se manifiestan en las bendiciones que traen, bendiciones que aún sin ser reconocidas con palabras audibles, atestiguan que somos dignos de ser partícipes del amor. Santos y pecadores reciben su pleno galardón, pero no siempre en este mundo. Los seguidores de Cristo bebieron su copa. La ingratitud y la persecución la llenaron hasta el borde. Pero Dios derrama las riquezas de su amor en el entendimiento y los afectos, dándonos fuerzas de acuerdo con nuestra necesidad actual. Los pecadores florecen como laurel verde, pero mirando más lejos, el salmista pudo ver su fin, la destrucción del pecado por medio del sufrimiento. La oración no ha de ser utilizada como una confesión para cancelar el pecado. Tal error impediría la verdadera religión. El pecado es perdonado solo en la medida en que es destruido por el Cristo, la verdad y la vida. Si la oración nutre la creencia de que el pecado es cancelado y que el hombre se vuelve mejor meramente por orar, la oración es un mal. Empeora quien continúa en el pecado porque se imagina que ha sido perdonado. Si un hombre, aunque aparentemente fervoroso y entregado a la oración, es impuro y por lo tanto insincero, ¿cuál debe ser el comentario acerca de él? Si alcanzara la excelsitud de su oración, no habría ocasión para comentarios. Si sentimos la aspiración, la humildad, la gratitud y el amor que nuestras palabras expresan, esto Dios lo acepta. Y es sabio no tratar de engañarnos ni a nosotros mismos ni a los demás, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado. Las profesiones de fe y las oraciones audibles son como la caridad en cierto aspecto, cubren multitud de pecados. Orar para tener humildad, cualquiera sea el fervor de la expresión, no siempre significa que se la desea. Si damos la espalda a los pobres, no estamos preparados para recibir la recompensa de aquel que bendice a los pobres. Confesamos tener un corazón muy malvado y pedimos que nos sea puesto al descubierto, pero no sabemos ya más de ese corazón de lo que estamos dispuestos a dejar que vea nuestro prójimo. Debiéramos examinarnos a nosotros mismos para saber cuáles son los afectos y propósitos del corazón, porque solo de este modo podemos saber lo que honestamente somos. La materia no es inteligente ni creativa. El árbol no es el autor de sí mismo. El sonido no es el que origina la música. Y el hombre no es el padre del hombre. Caín muy naturalmente concluyó que si la vida estaba en el cuerpo y el hombre la daba, el hombre tenía el derecho de quitarla. Este incidente muestra que la creencia de que hay vida en la materia fue homicida desde el principio. Si la semilla es necesaria para producir trigo y el trigo para producir harina, o si un animal puede originar otro, ¿cómo podemos entonces explicar su origen primario? ¿Cómo fueron multiplicados los panes y los peces en las riberas de Galilea? Y eso también sin harina o monada de donde el pan o el pez pudieran venir. ¿Debe venir la ciencia cristiana por medio de las iglesias cristianas
como insisten algunas personas? Esta ciencia ya ha venido de la manera señalada por Dios, pero las iglesias no parecen estar preparadas para recibirla, según el dicho de las Escrituras. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Una vez Jesús dijo: Yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Como antaño el Espíritu del Cristo, que quita las ceremonias y las doctrinas de los hombres, no es aceptado hasta que los corazones humanos son preparados para ello. La misión de Jesús confirmó la profecía y explicó los así llamados milagros de los tiempos antiguos como demostraciones naturales del poder divino, demostraciones que no fueron comprendidas. Las obras de Jesús establecieron su derecho al mesiasgo. En respuesta a la pregunta de Juan: ¿eres tú aquel que había de venir? Jesús contestó afirmativamente, enumerando sus obras en lugar de referirse a su doctrina, confiando en que esta exhibición del divino poder para sanar contestaría la pregunta plenamente. De ahí su respuesta: Id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí. En otras palabras, Él dio su bendición a todo aquel que no negara que tales efectos que vienen de la mente divina comprueban la unidad de Dios, el principio divino que saca a luz toda armonía. El verdadero logos es evidentemente la ciencia cristiana, la ley natural de la armonía que vence la discordia, no porque esta ciencia sea sobrenatural o preternatural, ni porque sea una infracción de la ley divina, sino porque es la ley inmutable de Dios, el bien. Jesús dijo: Yo sabía que siempre me oyes, y resucitó a Lázaro de entre los muertos. Calmó la tempestad, sanó a los enfermos, anduvo sobre las aguas. ¿Hay autoridad divina para creer en la superioridad del poder espiritual sobre la resistencia material? Un milagro cumple con la ley de Dios, pero no viola esa ley. Este hecho parece ser en la actualidad más misterioso que el milagro mismo. El salmista dijo: ¿Qué tuviste, oh mar, que huiste? Y tú, oh Jordán, que te volviste atrás. Oh montes, ¿por qué saltasteis como carneros, y vosotros collados como corderitos? A la presencia de Jehová tiembla la tierra, a la presencia del Dios de Jacob. El milagro no introduce ningún desorden, sino que revela el orden primordial, estableciendo la ciencia de la ley inmutable de Dios. Solo la evolución espiritual es digna del ejercicio del poder divino. En la relación científica entre Dios y el hombre, encontramos que todo lo que bendice a uno bendice a todos, como lo mostró Jesús con los panes y los peces, por ser el espíritu, no la materia, la fuente de provisión. El hombre es armonioso cuando es gobernado por el alma. De ahí la importancia de comprender la verdad del ser, que revela las leyes de la existencia espiritual. Dios nunca decretó una ley material para anular la ley espiritual. Si hubiera tal ley material, se opondría a la supremacía del Espíritu, Dios, e impugnaría la sabiduría del Creador. Jesús anduvo sobre las olas, alimentó a las multitudes, sanó a los enfermos y resucitó a los muertos en directa oposición a las leyes materiales. Sus actos eran la demostración de la ciencia,
venciendo las falsas pretensiones del sentido o ley materiales. Cuando el Cristo cambia una creencia de pecado o de enfermedad en una creencia mejor, entonces la creencia se disuelve en comprensión espiritual y el pecado, la enfermedad y la muerte desaparecen. El Cristo, la verdad, da a los mortales alimento y vestido temporarios hasta que lo material, transformado con lo ideal, desaparece y el hombre es vestido y alimentado espiritualmente. San Pablo dice: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Jesús dijo: no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Esta verdad es la ciencia cristiana. Existe hoy en día el peligro de repetir la falta de los judíos por limitar el Santo de Israel y preguntar: ¿podrá Dios poner mesa en el desierto? ¿Qué no puede hacer Dios? A continuación, oremos por esta congregación, primero en silencio, y después diremos junto en voz alta el Padre Nuestro. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. A continuación, cantaremos el himno número 74. Leeré el primer verso. Ve tú al monte del Señor, unido a la verdad. Las duras rocas cederán, la tierra se volverá. No obstante, fuego y tempestad, su voz te brindará la paz. Himno número 74.
Esta iglesia, tercera iglesia de Cristo científico, la cual es filial de la iglesia madre, la primera iglesia de Cristo científico en Boston, Massachusetts. Tenemos servicios en español el domingo a las 12 del mediodía y una reunión de testimonios los miércoles a las 6:30 de la tarde. En inglés, tenemos los servicios los domingos a las 11 de la mañana y los miércoles a las 7:30 de la noche. Todos los servicios están en línea y en persona. Tercera Iglesia ofrece clases de la escuela dominical en línea y en persona para niños y adolescentes, todos los domingos. En la iglesia dominical, los estudiantes aprenden cuánto Dios los ama. También aprenden sobre los personajes y lecciones de la Biblia y el poder sanador de la verdad. Si desea más información sobre los horarios y clases, envíenos un correo electrónico a thirdchurch@thirdchurchnyc.com. También le invitamos a escuchar el programa El Heraldo de la Ciencia Cristiana en la Radio Guado 1280 AM, todos los sábados a las 9 de la mañana. La ciencia cristiana es una religión sanadora. Ahora todos ustedes, presentes y en línea, están invitados a compartir experiencias, testimonios y observaciones sobre la ciencia cristiana y a apoyar a la congregación con oración. Si está escuchando por teléfono y le gustaría compartir un testimonio, presione el asterisco y luego el número 6. Nuestro técnico está escuchando y activará su voz. En este momento tendrá la palabra. Favor de hablar directamente al micrófono de su teléfono. No use el altavoz para que podamos escucharlo mejor. Si está asistiendo por Zoom, favor de activar su micrófono y tendrá la palabra. Voy a leer a continuación un testimonio que salió en el Heraldo de la Ciencia Cristiana en febrero del 2024. Se titula Liberado de los dolores de pecho y la tristeza. Hace algunos años aprendí una valiosa lección sobre la importancia de vigilar mis pensamientos para tener armonía en mi vida. En mi estudio de la ciencia cristiana, he aprendido que vigilar mis pensamientos implica aprender a diferenciar entre los pensamientos que provienen de la mente divina, Dios, y los que provienen de lo que la Biblia llama la mente carnal, que es enemistad contra Dios, según Romanos 8:7. La necesidad es aceptar como reales solo los pensamientos que provienen de Dios. Las enseñanzas de la ciencia cristiana muestran cómo podemos hacer eso. Antes de la muerte de mi madre, ella había estado experimentando fuertes dolores en el pecho y un miembro de la familia insistió en que fuera al hospital. Yo estaba agradecido de estar allí con ella durante los últimos 2 días antes de que falleciera, pero estaba angustiado y lleno de tristeza durante ese tiempo. Poco después de llegar a casa, yo también comencé a tener serios dolores en el pecho y no desaparecían. Me tomé unos días libres del trabajo y oré con muchas ideas de la Biblia, especialmente los Salmos 23 y 91, y de la ciencia y salud con la llave de las Escrituras por Mary Baker Eddy. En algún momento de mis oraciones se hizo evidente para mí que había asimilado y aceptado que toda esta escena de dolor y muerte era real y poderosa. En cambio, necesitaba reconocer más plenamente lo que la ciencia cristiana enseña acerca de nuestra vida.
como eterna e inseparable de Dios, que es la vida divina. En otras palabras, necesitaba ser lo que Ciencia y Salud instruye, es decir, esto, sé el portero a la puerta del pensamiento, admitiendo solo las conclusiones que deseas que se realicen en resultados corporales. Te controlarás armoniosamente a ti mismo. Y esto se encuentra en la página 392 de Ciencia y Salud. Pero afortunadamente también había aprendido a lo largo de varios años que jamás es demasiado tarde para rechazar un pensamiento proveniente de la mente carnal y aceptar en cambio solo los pensamientos reales y sanadores, que provienen de la mente divina. Estaba en camino de ver que la imagen mental que había aceptado, aunque parecía ser bastante real, era una imagen de la vida y la inteligencia en la materia. Pero eso no podía ser real, porque Dios, el Espíritu, es la única vida e inteligencia. Así como se despierta de un sueño al dormir, yo podía despertar de este sueño para contemplar la realidad de Dios y su creación. Dios perfecto y hombre perfecto. Esta verdad siempre ha sido cierta y es verdad aquí y ahora. Poco después de comenzar a orar de esta manera, sané por el completo de los dolores en el pecho y no muchos después de eso de la tristeza. Sabía que el amor divino, Dios, continuaba amando y cuidando a mi mamá. Aunque todavía tengo mucho que aprender, hoy en día tengo más cuidado de ser un mejor portero a la puerta del pensamiento. He tenido muchas curaciones más y estoy agradecido por todas ellas. También estoy agradecido por Dios y la ciencia cristiana. Y este testimonio fue sometido por Richard Price, Germantown, Maryland, United States. Muchas gracias por su presencia y su oración durante este servicio. Concluiremos cantando el himno 81. Leeré el primer verso. Dios está conmigo, siempre me protege con amor. Su sendero claro brilla con su gloria eterna. Él me guiará, su camino sigo yo. Himno 81.